Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Prive y, y, y el día de hoy les traigo un video un poquito diferente. Es algo informativo más que todo. Como pueden ver ahí en la pantalla, bueno, de fondo tengo mis partiditas de Sendes, las anteriores. Hay unos momentos ahí que estoy peleando y una cosa y la otra como para que no se vea tan feo el video. Pero aquí lo principal es la foto. Porque esa foto es del Alpha 20, que ya está pero calientico el Alpha 20. O sea, eso está allí nomás. Ojalá y espero, y todo lo que voy a decir en este video es de lo que yo pienso, creo y mi opinión personal. Si en algún momento me equivoco en algo, por favor perdóneme, de una vez le digo desde ahora. Me corrigen abajito si me equivoco en algo, pero vean esa foto, o sea, espero que así se vea el juego, en HD. O sea, ese zombie allá, ahora sí es un zombie, ahora sí tenemos miedo, ahora sí estamos en un apocalipsis zombie. Y tenemos unos nuevos modelitos de zombies, que ya van a ver ahorita que están, pero uff, una elegancia. Pero ahora, estas son como unas librerías nuevas, o sea, esto es como los diarios que venden ahí en las calles. Pero ahora como que las vamos a lootear y van a tener como recetas, yo supongo. Es lo más probable, o pueda que sean solo estéticos, da igual, se ven 10 de 10, o sea, muy bonitas. Aunque estén así todas vueltas nada, llenas de grafitis, una cosa, se ve genial. Aquí tenemos otras un poco más de cerca como se ven, llenas de tierra y todo, pero, o sea, los detalles están muy buenos. Y tenemos a Joel, pero no cualquier Joel. Este es el Joel legendario, porque este es el que está en la nieve, el que aguanta el frío. O sea, uff. No sabíamos que Joel tenía una cicatriz. O bueno, yo la verdad no me había fijado, pero Joel no tiene un ojo. O sea, un completo guerrero, un completo veterano del apocalipsis zombie. Y ese modelo sí es que está súper genial. O sea, mírenle los binoculares. O sea, la barba. Todo un vikingo, todo un guerrero ahí con ese traje ahí aguantando el frío de 6 de la mañana hasta la hora de los zombies, que es a las 11 10 de la noche, no me acuerdo ya. Ahí todos los días, 7 días a la semana, trabajando, abriendo su negocio. Pero no, o sea, el modelo está genial. O sea, mírele las balas que tiene ahí en el pecho, por si viene algún leñador a joderle ahí la tiendita, pero eso no importa porque la base es inmune, así que pues bueno. El caso es que el nuevo modelo del vendedor de la nieve, súper genial. ¿Qué más tenemos? Aquí está el otro modelo. O sea, este es del bioma que a todos nos gusta, ¿no? Donde está la tierra, donde está la tierra fértil, donde están los árboles, donde está el pasto. O sea, muy bueno el detalle. La chaqueta, esa gabardina de cuero. O sea, uf, 10 de 10. Me encanta el nuevo modelo. Estoy muy emocionado por la nueva alfas. Espero poderla jugar pronto ahí con las balas de escopeta. Y ya como que ya ha gastado algunas balitas, ¿no? Porque ya no tiene abajo balitas. O sea, como que Joel ha estado ahí dándole a la escopeta durísimo. El cigarrillo me acuerda mucho a Grapes de League of Legends, tengo que decirlo. Pero genial ahí, su sombrerito con la estrella de sheriff. ¿Qué tenemos acá? Un cajero automático. Lo mismo, con grafitis, destruido. O bueno, no está destruido. No sé si pueda lootear y que nos dé ahí los dolarukis, los dolaritos ahí. Para poder tener más fichitas de póker. ¿Qué más tenemos acá? Y unas tumbas. Luego ya tienen como moho, ahí un poco de musgo en algunos verdes, algunos cortes de lo viejo que están. Ya la piedra como erosionada, no sé. Se ve ahí un poco bien estético. Y luego la legendaria canastica con su crush para poderse correr a ese, creo que es 20% más de velocidad de movimiento, sí, con la latica de comida para mí, porque yo siempre ando con hambre en 7 days, nunca he estado full. Y
No sé qué sea eso de Arizona. Tal vez sea harina para hacernos unas arepitas, no sé. Y la lechecita, que no falte la lechecita. Ahí con 2% de grasas trans. Bueno, en fin, ahí está en su nuevo modelo. Eso sí, está re sucia esa canasta. Ni idea. Pero nuevo modelo, HD. Una matera. Ya podemos ver la tierra. Está creciendo. Podemos volver a plantar. Esta es la plantica que uno encuentra más o menos en las casas. Está bien la plantica. Esta olla sí me dio un asco total. O sea, ahí es donde hervimos el agua y no la tomamos. La olla, la que no me acuerdo en qué alfa era un... Si no tenías olla, estabas muerto, porque tocaba tomar agua y luego le daba a uno una diarrea y luego uno se moría de disentería y no. No me acuerdo en qué alfa era súper complicado encontrar la olla. Pero ahora ya la tenemos bastante accesible en el alfa que estemos ahora. Eso sí, ollas hay por todos lados. Y aquí está el nuevo modelito de la olla para que nos haga nuestra carnecita ahí bien rica. La carnecita. Para que nos hierva el agua y hacernos nuestros test de varas de oro. Y nuestros test rojos. Para tener una buena digestión. Pero no sé si con eso vamos a tener buena digestión porque esa olla está súper oxidada. ¿Qué más tenemos acá? El buzón, bastante oxidado. Grafitis, como que ya se le quitaron las pegatinas, alguien las arrancó. Muy bueno el modelo, me gusta. Aquí tenemos las cajas fuertes, algunas ya van a estar abiertas, o sea que no todas van a tener loot. Un problema, bueno, aunque no, aunque yo saqué algunas cajas fuertes y tenía un loot basura, eso sí, así que a mí no me interesa si algo, antes me hacen un favor que algunas no tengan loot. Los hidrantes, no sé si uno los destruye y saldrá agua de ahí, sería algo un poco más realista. Están sucios y están llenos de óxido. Nuevo modelo, me gustan, se ve más estético la ciudad cuando vamos a hacer misiones en las ciudades. Eso le da una mejora al juego. Y aquí tenemos algo increíble que me dejó sin palabras. Y es la Screamer. O sea, esa Screamer ahora sí es que da miedo. Ahora sí es que cada vez que uno la vea, Dios mío, hay que matarla pero rapidísimo. O sea, mírenle los dientes. Eso no son dientes, eso parecen uñas, parecen garras ahí clavadas. Parecen dientes de tiburón. Y la lengua. Y como que las venas ahí saliéndole de la cabeza. Y eso sí, está como bajita, ¿no? Sí, 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 sí se le nota que es una estatura bajita. Y tiene mordeduras ahí en los pies. El traje lo tiene ya todo rasgado. O sea, el modelo de la Screamer. O sea, está increíble. Ahora sí da miedo. Creo que es el que más miedo me da de todos. Es la Screamer. Uf, eso que ahorita en la serie que estoy haciendo no me ha salido ninguna Screamer y eso que tengo ahí las forjas trabajando a todo vapor ahí encima. Pero bueno, el modelo está increíble en el Alpha 20. Otro que sí necesitaba un rework visual es al legendario leñador. O sea, ahora sí parece un zombie leñador porque el que tenemos ahorita está muy muy feito a comparación de los otros modelos que tenemos, de los zombies normales, ¿no? Como por ejemplo un zombie que es como delgadito, que es alto, no me acuerdo cómo se llama ahorita en este momento, pero que es calvo, que es alto calvo. Ese modelo era el que me daba más miedo, pero ahorita pues lo superó el Screamer, pero Dios mío, por 100 veces más. Y ahorita el del leñador está ya a la altura de los otros, increíble. La boca como tiene la mitad de la cara como caída, se le nota muchísimo los detalles, como que en el pecho tiene en el pecho tiene como esas rajas, me gusta muchísimo. Eso sí deberían hacerlo como un poquito, eso es
mi opinión personal, pero o no sé si los leñadores, se supone que los leñadores no entiendo por qué solo están en la nieve y no están como en los otros biomas. Siempre están en la nieve, a no ser de que ahora los van a implementar en todo lado, ¿no? Que sería un problema, que ahora solo los leñadores estuvieran en todo lado, pero bueno. Si estaban en la nieve, pues que tuvieran como un poquito de nievecita ahí en los hombros. Pero bueno, en fin, eso es algo que yo pienso. Da igual, el modelo está súper genial. Ahí con las botas de acero. O sea, ahí se le nota el brillo en las botas de acero. ¿Qué más tiene los... Está bien gordito, bien grande, bien masado el, el zombie leñador. Va a estar fuerte. Eso sí nos va a dar buena experiencia. El otro que me gustaba el modelo anterior, o sea, no estaba tan mal a comparación de los otros, pero ahora está mucho mejor. Es el zombie en llamas, o sea, ahorita sí está mucho mejor, claro. No, el anterior no me disgustaba y este, pues obvio es una mejora increíble. Ahí podemos ver cómo se le ven las costillas y algunas ya y algunos músculos quemados en el pecho. Eso sí tiene musculitos en los brazos, pero ya digamos en la parte abdominal ya no tiene ni estómago, entonces no sé, ya no tiene estómago. Se le nota como en el pie izquierdo, creo que es, si no estoy mal, los huesos y está como en fuego. Y el otro pie lo tiene como carbonizado, o sea, está súper genial el modelo. Aquí nos mostraron un fondo de pantalla los desarrolladores en Twitter. Si no lo siguen, sigan ahí en Twitter a los desarrolladores oficiales de Seven Days. Y es este zombie, supongo que este zombie es el que está quemado. Pero me gustaría que estuviera como el anterior, ¿no? Que estuviera lleno de fuego y estuviera así como carbonizado. Este no se le ve, a no ser de que este esté apagado. Algunos estén prendidos, otros estén apagados. Pero aún así el modelo está genial, me gusta. Se le notan ahí los músculos, más que todo en la cara. Los músculos ahí de los... De acá donde están los cachetes y abajito en el maxilar, si no estoy mal. Si estoy mal, por favor, que alguien me corrija. ¿Qué más tenemos? Nuevo, nuevo, nuevo zombie. Y como podemos ver, tiene huevos. Y como podemos ver, son verdes. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa un zombie con puras deformaciones en el cuerpo que se ven como que se van a explotar y que hay algo verde adentro? Solo una cosa. Ácido. ¿Y qué significa el ácido? Malo, que nos vamos a disolver. Que nos vamos a deshacer con ese ácido. O sea, más peligro para nosotros. O sea, no tenemos ni idea qué va a ser este zombie. Tal vez sea que el zombie vaya y explote en ácido y nos queme todo. No sé qué va a hacer este zombie, pero está feísimo. Se ve muy peligroso. Supongo que es mejor como explotarlo a lejos y que el ácido allá haga lo que tenga que hacer, pero lejos de nosotros está peligrosísimo. Eso sí, el modelo está increíble. Los detalles de los huevos, como las formas, la sangre que le escurre por todo la boca y el pecho hasta abajo. Tiene como una mordida en los pies, anda descalzo y tenemos nuevo zombie. Otro modelito que también me gustó es el de los zombies radioactivos. Eh, Ahí como sin una bota abajo, como que lo mordieron ahí tal vez, o le quitaron la bota. Ya no tiene... Está completamente ciego, tiene los ojos blancos. Increíble el modelo, súper genial. Ahí como con un filtro nomás en la máscara de gas y sangre en el pecho. Me gusta el modelo. Y este es el que más asco me da totalmente. O sea, a mí ver esos granos verdes. Sí, todos sabemos que el policía como que escupe ese ácido también y nos cae a nosotros y nos pega. Pero es que ese ácido, ese, esos granos, la verdad no... Uy, a mí me da como algo, me da como escalofríos, pero el modelo está increíble.
increíble y está acorde con lo que hace el policía, ¿no? Que nos escupe ese ácido verde y con esos granos del mismo color y todo. El zombie policía, muy genial. Ahí como con este sí tiene la panza cubierta, no como el otro, el zombie hawaiano, que sí se le nota la panza. Pero este sí, muy bueno el modelo, me gusta bastante. Ahora sí va a dar mucho miedo. Ahora sí vamos a ver que es un policía y que tenemos que correr. Ahorita en esto tenemos las armitas. Estas armitas, por favor alguien me corrige. Creo que van a estar como en el tier de los del trabuco. O sea, como armas inicial. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a totear con los zombies desde el principio. Desde el principio nos vamos a comenzar a dar durísimo con los zombies. Lo cual está bien porque vamos a tener armas al principio. Y estas armas son hechas como con cosas reciclables. Entonces pueda que tengan, que sean fáciles de craftear. Eso sí, no creo que vayan a tener mucho daño. Pero vamos a tener armas muy temprano en la partida. No como yo en mi partida que como hasta el día 7 tuve armas. Y eso que tuve que comprarlas en el vendedor. Ya después sí me salían en el loot. Pero era a punta de mazo de piedra y arco. Pero ahorita creo que en el alfa 20 como que vamos a tener armas ya sin decir en las primeras visitadas a las casas, en las primeras misiones. El caso es que vamos a tener armas al principio. Vamos a tener revólveres, vamos a tener metralletas y estas metralletas parece ser que están hechas como con tubos y con tela ahí en el mango. Y de silenciador vamos a tener como botellas o latas o comidas enlatadas. Entonces vamos a tener armas desde un principio. ¿Qué significa eso? Que van a haber más zombies, supongo. La verdad no sé si esta arma lo último va a ser una mejora del trabuco. No creo porque tiene como mira. O tal vez sí, no sé, vamos a verlo en el alfa 20. Eso sí, tenemos estas nuevas armas. Y lo curioso del arma de la mitad es que tiene una cuchara arriba. Lo cual es súper gracioso. Vamos a tener un rifle, eso sí. Un rifle rústico con madera ahí en la culata. Y con cinta porque está totalmente roto. Con eso sí enrollado con cuerda y con desilenciador con una lata de comida. Y que nos da luz una linterna. O sea, vamos a tener armas desde el principio. Y eso solo significa una cosa, que van a haber más zombies. Bueno, otro modelito está mi némesis. Mi némesis, mi némesis. Y es el perro, o sea, está increíble el perro. O sea, eso sí lo voy a decir de una vez. Eso se le ve la carne y parece que está como quemado. Sí, parece que está como quemado el zombie, no sé, el perro. No sé, o yo lo veo como muy negro, como muy carbón. Pero el caso es que sí, al principio me daban miedo cuando yo los veía. Y cuando me mataron a mí al principio. Ahora sí es que... No sé. No sé, pero no me dan ganas de jugar el Alpha 20. Nada, mentiras. Pero, o sea, ahora está increíble el modelo. Da muchísimo miedo. Y... Uf, ahora sí hay que tener cuidado con los perros. Y antes, ahora mucho más. Luego tenemos ahora otros modelitos ahí que están como... Este parece ser un ciervo. Está tirado ahí en el suelo. Y supongo que aquí vamos a farmear los típicos huesos y el nitrato. Pero está bastante bien el modelo. Este es el ciervo ya ahí, ya las obras de los zombies. Luego tenemos aquí el cadáver de esos que nos encontramos ahí en el... De vez en cuando adentro de las casas o de donde uno esté looteando los restos que los zombies dejan. Supongo que a los zombies no les gustarán los intestinos. No sé por qué, porque lo dejaron ahí. El caso es que tenemos un nuevo modelito de estos cosos de... No sé cómo decirlos, de estos restos de cuerpos humanos. Y... Y están bastante explícitos, podría decirlo yo. O sea, sí están bastante explícitos, llenos de sangre y todavía este hasta tiene músculos
o no son músculos, yo creo que eso es como sangre más bien, en, en las costillas. Acá tenemos otro modelito de estéticos de casas destruidas con los tablones. Me gusta bastante. Le dan ese toque de destrucción a la casa. Así se ve un poco más estético y aumenta más la calidad del juego. Me gusta muchísimo. Bueno, esta foto dice muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque pueda que ahora en la ciudad hayan hordas zombies. Lo cual, esa es la razón por la que vamos a tener armas muy al principio del juego. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener hordas por todas las calles. No solo dentro de las casas, sino por fuera también en las calles. Y vamos a tener también al zombie leñador en las calles. Lo cual es peligrosísimo. Ese zombie es uno de los más peligrosos de todos. Sin contar al motorista también, que el motorista es uno de los duros, más cuando es feral. En el último video casi me mata. Y eso que lo maté en la noche. Pero sí, ya vamos a tener, supongo que hordas zombies por todas las calles. O sea, esa es la razón por la que vamos a tener estas armas al principio. O sea, que ahorita en el Alpha 20 se nos viene algo súper complicado. Aquí tenemos al policía. La verdad, este sí me da asco esos granos. O sea, no puedo ni verlo a la cara. O sea, es increíble. Y yo creo que nada más. Estos son lo último que ha puesto sobre el Alpha 20 los desarrolladores. Si no lo siguen, síganlos en Twitter. Ahí ellos postean y hacen directos de cómo va el juego, de las últimas noticias. Sin embargo, yo estoy tratándoles de traer la información que pueda aquí en español. Y nada, un saludito a todos. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente episodio de 7 Days, que en estos días lo voy a subir para continuar la serie. Ya llevo muchísimo tiempo sin subir el video. Y nos vemos. Hasta la próxima.